Alejandro Mosilla, ¿qué nos puedes hablar del tema onírico? Bueno, pues el mundo de los sueños, como antes te dije, el mundo de los sueños es esencial para comprender a varios de los principales artistas del siglo XX, ¿no? Ujú. Y en concreto uno, David Lynch, ¿no? David Lynch, que ha sido pues una de mis grandes, por así decirlo, uno de mis grandes referentes, pues también ha sido, aunque está dentro del mundo del cine, también ha sido uno de mis grandes referentes en el mundo literario. A ver, básicamente lo que a mí me pasó desde joven, ¿no? Cuando iba a la universidad, lo que me pasó es que siempre me decían que no se me entendía. Incluso cuando yo hablaba, no se me entendía. Entonces, de alguna forma, mi reto era, mi reto cuando comencé a escribir Avería de Pollo y cuando empecé a publicar novelas era transmitir mi mundo interior, conseguir ir poco a poco transmitiéndolo. Era consciente de que se me entendía tan poco que no iba a poder transmitirlo de golpe. Por lo tanto, y de hecho hubiera sido un poco traicionar mi esencia. Entonces, bueno, mis primeros dos libros, que son Martillo y Bruja, los consideraba como libros oníricos, ¿no? Libros oníricos, libros en el que la realidad y el sueño se juntan de tal manera que Bruja se puede considerar más bien un sueño que mira en la realidad, más bien una especie de fantasía onírica que de vez en cuando mira la realidad, y Martillo un divertido sueño que está a medio camino de la fantasía y de la realidad. Entonces, bueno, era una forma de ir poco a poco, de ir empezando ya a mostrar mi mundo onírico y ir sacándolo, ¿no? Era mi mundo onírico no tanto como mundo onírico, sino mi dificultad para expresarme, ¿no? De hecho, se suele decir, pero no se suele cumplir, que la mayoría de escritores tienen una relación especial con el lenguaje. Por lo tanto, no es extraño o sea, sería malo que un escritor ya maduro no supiese expresar bien. Eso sería negativo. Pero sí que es mucho más normal de lo que parece que tenga una relación peculiar con el lenguaje. Y más normal de lo que parece que en determinados momentos pues no lleguen a transmitir todo lo que pueden transmitir. Eso, bueno, pues yo he pasado por esa etapa. Creo que ahora mismo ya sé bien lo que quiero transmitir y estoy en un dominio del lenguaje y en dominio de mi mente, ¿no? Pero en su momento todavía no lo era. Y más cuando todavía no había publicado ningún libro y tenía en cierto modo, un cierto miedo de cómo sería recibido y de si yo podría, sobre todo, no tanto de cómo sería recibido, sino de si yo sería capaz de transmitir lo que deseaba transmitir. Porque yo siendo capaz de eso, tampoco me importaba mucho cómo fuera recibido, lo que no quería era quedarme a medias. Entonces, bueno, en ese aspecto, pues, tanto Martillo y Bruja los consideré parte los consideré obras oníricas, ¿no? En el sentido en que tenían casi más de sueño, casi más de mundo interior que de realidad. Pero claro, ya luego los dos libros que saqué posteriores, que son El jardinero y Un reino oscuro, ya tenían partes de sueño. Y obviamente, pero ya eran más como novelas y como cuentos, ya cumplían mucho más la función sin dejar de ser sueños, ya se ajustaban más a lo que serían narraciones más convencionales, que al fin y al cabo también son las que dejan a veces las metáforas más claras, ¿no? Es decir, ahí se trata en las narraciones convencionales de hacer metáforas que sean universales, ¿no? Por ejemplo, El jardinero, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa en Un reino oscuro, ¿no? El cine negro, ¿no? O Los bosques oscuros, ¿no? Metáforas que vayan más allá de tu propio libro. Sin embargo, en Bruja y en Martillo se trataba un poco más bien de hacer metáforas, de convertir pensamientos y sentimientos en metáforas y en lenguaje, y que al mismo tiempo se fuesen poco a poco entendiendo. Alejandro Mosilla, vamos a hablar de Bruja, ese libro que me dejó en shock. Ya no he leído nada todavía como Bruja. Bueno, precisamente lo que yo intenté es hacer un libro que no se hubiese hecho nunca, ¿no? Pero, a ver, por un lado, yo creo que me cedí, no sé si explico. A ver, por un lado es un libro que es el libro mío que menos se ha leído, el que menos también se ha vendido y el que mucha gente lo ha dejado a medias, ¿no? Es un delirio.
Sí, es un poco un delirio, ¿no? Entonces, hay mucha gente que lo ha dejado a medias. Sí que es verdad que la poca gente que lo ha terminado, les gusta mucho. O sea, es decir, es como que dicen, sí que son conscientes de que no es un libro cualquiera y que es un libro diferente, tal vez en el buen sentido. Pero el problema es que uno puede hacer, bajo mi punto de vista, puede hacer una cosa así o dos, pero no muchas más, porque si no ya te pierdes, ¿no? Entonces, bueno, a mí Bruja me sirvió para darme cuenta que incluso en la experimentación y en la locura hay límites, ¿no? Es decir, no es que incluso, no, es que debe haber límites para poder transmitir tu mensaje. Es decir, yo podía haber transmitido lo mismo que con Bruja de una manera más concreta, ¿no? Y por haberme dejado libre totalmente, haberme liberado totalmente, pues a lo mejor perdí unos cuantos lectores por el camino, que sí que podrían haberlo terminado si hubiera agarrado las riendas, ¿no? De la narración, ¿no? A ver, la narración era en segunda persona, lo cual ya hay muy pocas narraciones en segunda persona, lo cual ya es un atrevimiento y bueno, obviamente yo quería ir al límite, ¿no? Quería ser osado, atrevido y quería ser vanguardista al límite. Pero claro, eso tiene un precio y tiene el precio de que si no contiene la narración y si no llega a concretarla lo suficiente, al final un poco te quedas solo, ¿no? Entonces a mí Bruja me encantó. O sea, a mí es un libro que me gusta y me sirvió para ver hasta dónde podía llegar con la literatura, pero es un libro también del que aprendí sobre todo lo que no tengo que hacer. O sea, es decir, sobre todo es un libro que me sirvió para decir, si sigues por este camino, pues te va a quedar solo, nunca va a poder crecer. No significa o sea, hay una diferencia entre ser comercial y entre ser vanguardista a un límite. Tiene que haber un término medio. Pues, y ese término medio, en mi caso, yo creo que es lo mejor. No ser comercial, pero tampoco ser vanguardista al límite. Porque así, de alguna manera, siempre podrás, porque se puede transmitir el mismo mensaje sin necesidad de desbordar los límites precisamente del lenguaje ni tus propios límites. Entonces, bueno, Bruja, por un lado, me parece pues un libro la verdad, bastante interesante, en el que pues todo lo que son los personajes relacionados con la brujería, todos estos personajes femeninos, ¿no? A lo largo de la literatura se van moviendo, van cambiando, van mudando su rostro, van convirtiéndose, van metamorfoseando, toda la estructura va girando, ¿no? En relación a pues a historias como Hansel y Gretel, también en relación a los cuentos de Howard Phillips Lovecraft, las brujas que aparecen en los cuentos de Howard Phillips Lovecraft, en las narraciones pues de Manchen y de todo lo que era el círculo Lovecraft. Vale, luego también hay también un repaso de todo lo que sería la pintura de brujería, ¿no? A lo largo de la historia, y todo esto pues se va moviendo en relación a una bruja que, por así decirlo, es todas las brujas. Pues yo creo que si te das cuenta de lo que estoy diciendo, te das cuenta que es demasiado. Entonces es demasiado en el sentido en que bueno, en que a veces hasta yo mismo esa era mi idea, quedar yo mismo desbordado de mi propia creación, y sí, pero bueno, estuvo bien, pero no lo repetiría.